Ok, muchachos, buena tarde para todos ustedes. Entonces, en la lección de hoy vamos a trabajar operaciones combinadas en una sola celda. Entonces, vamos a ver cómo se realizan este tipo de operaciones y vamos a ver algo especial dentro de lo cual vamos a trabajar una parte de lo que se llaman fórmulas absolutas y relativas. Ese tema lo vamos a ahondar un poquitico más adelante, pero en la parte de hoy vamos a trabajar algo especial con relación a este tema. Nos vemos entonces después de la intro y quédense en el canal. Bienvenidos a TechMaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Bueno, nuevamente por acá en el canal vamos a seguir entonces con la clase correspondiente a las operaciones combinadas. En este caso vemos que tenemos dos tablas, una que dice ferretería el tornillo molón y otra que dice supermercado el salchichón, ventas diarias. Entonces vamos a proceder primero a realizar la parte de lo que tiene que ver con los formatos. Entonces vamos a combinar y centrar esta fila, colocamos el texto un poquitico más grande, le vamos a colocar en la parte de abajo aquí. Primero vamos a trabajar los bordes y aquí vamos a trabajar los bordes internos de esta tabla. Ahora le colocamos un borde externo y ya pues hace falta solamente la parte del fondo y digamos que le vamos a colocar aquí. Y aquí en esta parte vamos a colocarle un fondo azul, por ejemplo, y una letra blanca, también con negrilla. Vamos a lo centrado y aquí tenemos lo mismo. Entonces en la parte del contenido de la celda D5 dice cantidad vendida, pero no alcanza a salir todo el texto completo, entonces vamos a hacer un poquitico más amplio, igual en precio unitario, un poquitico más amplio, y ya podemos ver todo el contenido de la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este formato que tenemos aquí, pero no lo podemos aplicar acá directamente porque este largo es, esta celda quedaría mucho más amplia que la de arriba. Entonces va a tocar trabajar la manual, lo estamos haciendo en este momentico. Manual, le ponemos tipo de letra color naranja, línea cursiva, y vamos a trabajar esta parte que dice ventas del día. Vamos a centrarla hasta esta parte. Vamos a colocar de fondo de texto con negrilla, y aquí estas dos las vamos a combinar para que quede ese título perfumería, panadería de contador tarjeta, perfumería, no, estas dos vamos a combinar para que quede correspondiente, igual esto de aquí con esto de aquí, que quede correspondiente, y estas dos para que formen parte de esta columna. Entonces en esta parte de aquí vamos a colocarle primero un borde interno
aquí le ponemos un borde externo de una vez, y a esta de aquí le ponemos un borde externo también. De manera, esta de aquí la podemos centrar con esta de aquí, ¿sí? Le decimos que vaya centrado a nivel vertical. Entonces esta de aquí, lo que es esta de aquí, lo que es esta de aquí, esta le podemos colocar un fondo distinto, digamos que va en verde, y digamos que le vamos a poner la letra blanca y negrilla cursiva. Parte de los totales vamos a colocar aquí esto con fondo negro y letra blanca, aquí negrilla, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Aquí en artículos, en esta columna de artículos donde están los signos de interrogación, vamos a borrar estos signos de interrogación y vamos a colocar números enteros al azar. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Al azar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular el subtotal, el IVA y el total. Pero miren que el IVA corresponde a esta celda que tengo yo aquí. La voy a colocar así para que ustedes la puedan ver. Centrar. Entonces tengo que tener en cuenta este valor de IVA que tengo aquí. Vamos a hacerlo con detenimiento para que ustedes observen. Primero, para poder calcular el subtotal, tengo que multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario. Listo, entonces en la cantidad vendida por el precio unitario, para la fórmula le colocaría el igual, selecciono la cantidad vendida por, que sería el asterisco, el precio unitario, le doy enter y efectivamente me genera el subtotal. El IVA, ¿cuál sería el IVA? El IVA sería igual el subtotal por el IVA, que sería en este caso esta celda de aquí, que sería la G3, y el total sería simplemente la suma del subtotal, suma, no es multiplicación, ahí es suma del subtotal más el IVA. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como necesitamos copiar la fórmula del subtotal hacia abajo, pues simplemente nos ubicamos en el cuadro de control de relleno de texto, le damos hacia abajo y efectivamente me genera toda la operación. Pero miren qué pasa cuando yo hago la misma operación con IVA. Me voy al cuadro de control de relleno de texto, le doy hacia abajo y miren aquí lo que pasa. Vamos a observar detenidamente qué es lo que está pasando aquí. Cuando yo me ubico aquí, él me dice que la fórmula va a ser F6, que en este caso corresponde a subtotal por G3, ¿sí? Que en este caso corresponde al contenido de la celda donde está el IVA, correcto, por eso me genera el resultado. Ahora, si me voy a la celda de abajo, me dice que F7, que sería el valor del subtotal, que está bien, por, pero ya me dice G4, y en G4 ¿qué hay? En G4 en este momento no hay nada, ¿sí? Entonces por eso me genera 0. Vamos a la siguiente, me dice F8, que corresponde al valor del subtotal efectivamente, pero me dice que por G5, ¿y G5 qué es? Un texto que dice IVA, por eso me genera un error que dice numeral valor, quiere decir que está multiplicando una cantidad por un texto, por eso le genera ese error. En la celda de abajo dice F9, que efectivamente es el valor del subtotal por G6. ¿Qué hay en G6? En G6 aparece el primer IVA calculado del primer artículo, de la primera fila. Por eso me genera un valor aquí, porque él encuentra un valor aquí y hace la operación. Pero el IVA no es este, el IVA es este de acá, el 21. Y por último, F10, que es el subtotal F10 por G7. ¿Y qué hay en G7? Si yo me vengo aquí y busco G7, resulta que G7 es 0. Entonces no me está generando el IVA como debe ser. ¿Pero por qué? Pasa porque como yo estoy copiando esta fórmula de aquí hacia abajo, él va a incrementar. Miren que siempre va a incrementar las celdas con relación a la columna F. F6, F7, F8, F9, F10, que son las que van a incrementar, y está bien,
pero aquí debería mantener siempre G3, debería ser siempre por G3 porque es el dato que tenemos aquí arriba, G3, ¿sí? Para yo poder utilizar el cuadro de control, el de relleno, yo lo que tengo que hacer ahí simplemente es o hacer la fórmula manualmente, venirme aquí, colocar igual este por este, luego aquí igual este por este, y luego aquí igual este por este, ¿sí? Lo podría hacer de manera manual. En este caso, digamos que sí, se puede aplicar de manera manual, pero supongamos que tenemos una tabla donde sean 500 registros. Para hacer esa operación 500 veces me voy a demorar mucho. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable aquí es que nosotros debemos anclar esta celda para que nunca se cambie, para que siempre siga siendo E3. Entonces, si nosotros venimos y miramos aquí en la barra de fórmulas, siempre él me va a marcar la columna G, ¿sí? Pero la que va a incrementar es la fila. Entonces miren que aquí es la fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo? Debo marcar y debo anclar la fila 3 que corresponde a la columna G para que nunca cambie, para que siempre sea la misma. ¿De qué manera yo puedo anclar esa fila para que no se mueva? Simplemente vengo aquí antes del 3, le doy un clic y ahí le coloco el símbolo de pesos. Al yo colocarle el símbolo de pesos, le estoy indicando al sistema que toda la columna G va a incrementar con relación, o sea, con relación a la columna F se va a dar un incremento entre filas, pero con relación a la columna G siempre va a permanecer en la fila 3, cópielo a donde lo copie. Ok, entonces simplemente le doy enter y ahí ya vengo, otra vez me posiciono sobre la fórmula, le doy clic sostenido hacia abajo y ya los valores me los coloca como debe ser. Entonces vamos a rectificar. Entonces dice F6 por G3, está bien. Ahora aquí me dice F7 por G3, miren que ya no cambia. Ahora me dice F8 por G3, está bien. F9 por G3 y F10 por G3. De esa manera le coloco un ancla yo a la celda para que esa celda no se mueva cuando estoy realizando operaciones de control de relleno por medio del cuadrito de control, ¿correcto? Ahora vamos a la parte del total. En la parte del total simplemente es una suma entre esta celda y esta celda de acá. Ahora, como siempre va a cambiar, como no necesitamos anclar nada, simplemente hacemos la operación. Y lo que tenemos que hacer aquí es darle un formato en cuanto a los precios, todo lo que tiene que ver con moneda. Le vamos a dar efectivamente formato moneda, le dejamos 2 decimales y le damos a aceptar para que me genere el formato con relación a moneda. Ok, ahora pasamos a la siguiente tabla. En la siguiente tabla aquí miren que tengo una fila, esta fila de totales la voy a marcar aquí y la voy a formatear porque quiero que se vea distinta a las demás. Voy a colocarle este color y voy a ponerle un texto color, pongámosle azul, ¿no? El color que se vea, por ejemplo este verdecito, le decimos negrilla y cursiva. Entonces, ¿qué dice? Dice que hay una columna días donde está marcado con unos signos de interrogación. Entonces esos días los vamos a colocar de manera manual, ¿sí? Y yo puedo aquí con estas tres puedo simplemente venir y marcar, y si quiero generar una serie pues le doy clic sostenido y genero la serie, ya, para que me den los días. Estos datos son aleatorios, ustedes pueden colocar cualquier tipo de dato. La idea es que esto tenga datos numéricos para poder realizar los cálculos, ¿va? Ahora, en esta parte de totales dice que vamos a calcular los totales pero referentes al contado. ¿Qué quiere decir? Que yo debo sumar el contado entre perfumería, entre mercadería y entre panadería, solamente el contado. Entonces vengo a contado de perfumería, le coloco más, vengo a contado de mercadería, la primera cifra le coloco más, y vengo a contado de panadería, le pongo más, y ahí realizo ya la sumatoria. Ahora pasa lo mismo con tarjeta, voy a hacer lo mismo con pago con tarjeta. Entonces la primera cifra de tarjeta en perfumería, le doy un más, la primera cifra de tarjeta en mercadería, le doy un más, y la primera cifra de tarjeta en panadería,
le doy un más y sumo los resultados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Copiar esos datos hacia abajo, pero primero voy a generar el total por día. El total por día sería simplemente sumando estas dos cantidades, contado más tarjeta. Entonces lo voy a hacer de manera manual, le voy a decir igual contado más tarjeta, le doy enter y efectivamente me suma. Ahora sí, voy a marcar las tres celdas que están formuladas y le puedo dar doble clic y él hacia abajo ya me realiza la copia correspondiente. Ahora necesitamos generar los totales de todas estas columnas, ¿sí? Entonces miren, cogemos el primero, le damos igual y vamos a hacerlo de manera manual por medio del operador matemático. Entonces le damos más el segundo, más el tercero, más cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10. ¿Listo? Sumamos las 10 cantidades y eso lo copiamos hacia las otras celdas. Y en este momento ya tenemos todo lo que tiene que ver con precios, pero vamos a darle un formato correspondiente a formato moneda. Entonces vamos acá, seleccionamos formato moneda, 2 decimales con símbolo y efectivamente ya queda la tabla completa con las fórmulas correspondientes a cada una de las funciones que va a realizar. Entonces muy pendientes con este tema de la parte de la fórmula relativa, porque es que esto lo utilizamos cuando queremos anclar una celda. Puede ser una celda o completa en cuanto a fila y columna, o puede ser en este caso la fila para que no se mueva, ¿sí? Estamos anclando la fila para que siempre sea fila 3. La columna siempre va a ser la misma porque estoy incrementando hacia abajo. Recuerden que cuando realizo operaciones de copia y realizo las operaciones de copia a nivel vertical, lo que va a cambiar son las filas, es el dato que va a variar. Pero si yo realizo esa misma copia a nivel horizontal, tanto a izquierda como a derecha, lo que va a incrementar son las columnas. La fila va a ser la misma, las columnas son las que van a incrementar. Ese dato es para que lo tengan en cuenta. Ese dato es pregunta tipo quiz, entonces para que ustedes tengan en cuenta esta información que les estoy dando, y espero que les haya servido mucho este ejercicio. Practiquen bastante con este tema de las fórmulas relativas y absolutas. Entonces por esta clase no es más, simplemente me despido y espero que sigan en contacto con el canal y nos seguimos viendo en Tecnomaster JP. Que tengan feliz resto de día.